Bueno, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien, si alguien me lo puede confirmar. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Tristan Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces, y como saben es una fundación pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar titulado La decodificación de la agenda mediática del COVID-19 en Andalucía. Un nuevo encuentro que está dedicado a analizar los efectos que está provocando esta pandemia. En esta línea de trabajo que comenzamos en marzo de este año, nos hemos decidido impulsar estudios e investigaciones ligadas a la situación social, económica y cultural que ha traído la crisis económica, perdón, la crisis sanitaria, de la que no tenemos referencias similares cercanas en el tiempo. Así, este webinar responde a nuestro objetivo como centro de investigación que apoya la investigación de excelencia y fomenta las redes de divulgación de conocimiento científico, porque creemos que este conocimiento científico es necesario para el progreso y la cohesión de Andalucía. Organizamos citas como esta que nos ha reunido hoy aquí gracias a este ciclo de webinars. De hecho, este webinar, la decodificación de la agenda mediática del COVID-19, tiene su origen en un proyecto de investigación que ha financiado el Centro de Estudios Andaluces y que ha sido realizado por un equipo de investigadores del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. Hoy contamos con su decano, con el decano del colegio y profesor de Sociología de la Universidad de Granada, Jaime Andreu Albelá, que será el encargado de presentarnos los resultados de este novedoso estudio que se centra en la agenda COVID-19 en nuestra comunidad autónoma durante el primer semestre del año 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como nos explicará a continuación el profesor Andreu, ese trabajo ha cruzado datos estadísticos oficiales, contenidos de prensa, encuestas y contenido publicado en redes sociales para analizar la opinión de la población andaluza durante los primeros 6 meses del año, que como saben han estado afectados en gran medida por la pandemia, con el confinamiento y el posterior desconfinamiento. Jaime Andreu nos explicará a continuación el sistema de trabajo que ha utilizado y que ha implementado para el análisis de problemas sociales en la opinión pública, que lleva el nombre de modelo decodificador de la agenda. Jaime Andreu es colaborador habitual de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y cuenta con un extenso currículum. Cabe recordar que recién creada la Fundación Centra, de lo cual se cumplen el año que viene nada más y nada menos que 20 años, fue primer investigador senior, momento en el que coordinó una red de investigadores andaluces sobre la temática del bienestar social y desarrollo tecnológico. En la actualidad es profesor titular de la Universidad de Granada y decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. Ha sido profesor visitante en universidades del Reino Unido y Estados Unidos, así como de universidades iberoamericanas, donde ha impartido seminarios y cursos de doctorado sobre la producción y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, mediante metodologías tradicional y online. Durante los años 80 fue pionero en Andalucía en el mundo de la consultoría y consultor y analista informático en diversas empresas. Es especialista en metodología y nuevas tecnologías. Ha sido varias veces coordinador del ESA Research Network sobre programas informáticos aplicados al análisis de contenido cuantitativo y cualitativo. También fue profesor de cursos de especialización de metodología del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en su primera etapa, y dirige e imparte cursos de análisis e investigación online en diversos másters. Ha recibido varios premios de investigación, impartido conferencias y publicado numerosas comunicaciones, artículos
y libros sobre materias de este interés. Como ven, Jaime tiene un amplio y brillante currículum académico y profesional y nos alegra que una vez más colabore y presente sus trabajos e investigaciones en la Fundación Centra. Quiero recordarles que los resultados de este estudio están publicados en la colección Actualidad de nuestra Fundación y que está disponible para su libre descarga en la web. Sin más dilación, le doy paso al profesor Andreu para que comience su intervención, aunque primero quiero recordarles que nada más que termine su ponencia, abriremos el canal de chat para que los asistentes puedan plantear sus preguntas, cuestiones y dudas que deseen plantear. Al final, el profesor tratará de responderlas. Por favor, Jaime, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tu agradecimiento al director del Centro de Estudios Andaluces, don Tristán Pertiñez, al Centro de Estudios de Andaluces por colaborar, impulsar y apoyar y financiar esta investigación, también al Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, a la UGR. No quiero olvidarme de nadie porque esto es un trabajo que se ha hecho fundamentalmente en equipo y el equipo fue formado por el colegio y por la UGR, por la Universidad de Granada, también a los técnicos del Centro de Estudios Andaluces y a todos ustedes, a todos los asistentes por estar aquí y oírme esta pequeña exposición de un trabajo bastante amplio. Y yo voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más sintético posible y dejar un poco para el debate pues, las preguntas o las dudas que ustedes tengan sobre esta investigación. Perdona, Jaime, Eh, no sé si es error mío, pero no se te ve en pantalla. No sé si es cuestión de la presentación después. pues ahora Ahora ya se me perfecto. ve, ¿no? Perdón. Bueno, se me ve y se me oye bien, ¿no? Sí, Sí, ¿no? perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues voy a ir poniendo la presentación. ¿No se ve la presentación? Ahora. Bien, vamos a dejar que las tecnologías sigan su curso y ya tenemos ahí la presentación y ya digo que voy a tratar de ser breve. Se nos ha ido la presentación, ¿se ve? De nuevo. Ahora, ahora. Ahora, ahora se ve, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, pues ahí tenemos el trabajo este titulado La descodificación de la agenda. Podemos hablar y vamos a hablar de agenda mediática, pero también de agenda pública y también de agenda social y también de agenda personal, de los problemas sociales, de los problemas personales que se deben, muchos de ellos se convierten en problemas sociales. Eh, Bien, el kit de esta investigación, digamos, el núcleo de esta investigación se fija fundamentalmente en lo que sería la visualización de los problemas sociales. ¿Eh? Y para la visualización o no visualización de los problemas sociales, la agenda mediática juega un papel muy importante, fundamental, diríamos, ¿no? Y hace que muchos de los problemas tradicionalmente, muchos modelos teóricos de comunicación, por ejemplo, el de la agenda setting, se ha estudiado cómo y qué problemas entran en la agenda pública. Y los medios de comunicación, ahora voy a hablar un poco de los medios de comunicación tradicionales, han jugado un papel muy importante en situar problemas en el ranking de los problemas sociales que luego nos aparece en las encuestas de opinión. Y hay una importante relación entre las encuestas de opinión, hay una correlación entre las encuestas de opinión y los principales titulares que aparecen en los medios de comunicación. Bien, sobre esta cuestión es sobre la que va a girar nuestro estudio. Descodificar problemas. Bueno, este problema
ante lo que acabo de decir ahora, no es un problema que ha sido invitado ni que ha sido puesta. Nos ha sorprendido a todos el problema de esta pandemia, ¿no? Y ver y conocer qué es lo que y cómo se configura este problema en la agenda mediática, en la opinión pública, es sobre lo que nosotros trataremos de investigar o investigamos, ¿no? Analizamos fundamentalmente cómo van cambiando los estados de opinión con respecto a un problema que ya digo que ha surgido, que nadie lo ha invitado, que ha venido y se ha quedado. Y además está influenciando muchas problemáticas, aparte de las de salud, que ahora hablaré de ella, aparte del problema de la salud, problemas sociales, problemas económicos, problemas en las relaciones entre nosotros incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos ese problema? El problema, fíjense, he mostrado esta imagen porque es un problema que no todos llegamos a verlo de esa forma. Fundamentalmente la gente que lo sufre o familiares que lo sufren o personal sanitario que trabaja todos los días y trabaja en la SUFI, pero la mayoría de la gente no tenemos una percepción exacta del problema. Nos llega más o menos y depende de cómo nos llega el problema, tenemos unas opiniones, tenemos unas actitudes, incluso tenemos unos comportamientos muy, por ejemplo, de ponerse mascarilla, de tener una distancia social, es decir, un comportamiento el que nos indican las normas establecidas para combatir este virus, o podemos tener otro tipo de actitudes diferentes a esa actitud. Entonces, como nos llega el problema y cómo nos puede influir el problema, nos determina una serie de opiniones, actitudes y comportamientos. Bien, para analizar eso, nosotros utilizamos lo que llamamos el modelo descodificador de la agenda. Esto es un modelo descodificador para el análisis de cualquier problema social o de problemas sociales. De hecho, esta investigación se viene haciendo ya desde comienzos de los años 90. No todo el tiempo, se ha ido haciendo en tiempos determinados. Una de ellas se hizo, por ejemplo, entre el año 91 y 93, el primer estudio que se hizo utilizando este modelo. Luego se hizo otro estudio a comienzos de este siglo, a finales de la primera década del siglo XXI, es decir, por allí por el año 2010, 2007, 2008, se ha estudiado en momentos de crecimiento económico, en momentos de crisis económica, y ahora pues ha sido una gran oportunidad estudiar y aplicar este modelo en este momento donde se ha producido un problema que ya digo que nadie lo ha invitado, que ha venido, que se ha situado en el principal problema que tenemos, que es el de una pandemia. Nada más y nada menos que el de una pandemia, que no habíamos sufrido una pandemia de este estilo desde hace muchísimo tiempo, casi desde la crisis de la gripe española. Hemos tenido algunas epidemias, algunas pandemias recientes, pero que no han llegado, las del SARS, las del MERS, las del ébola, pero que no han llegado a la magnitud que ha llegado la del COVID-19. Bien. El método de descodificación de la agenda lo tenemos ahí en 4 cuadraditos. Se analiza lo siguiente, se analiza la situación objetiva a través de indicadores objetivos, es decir, indicadores estadísticos. Indicadores estadísticos. Se analiza la situación subjetiva a través de los medios de comunicación. Se analiza la opinión objetiva, es decir, la opinión que tenemos todos los ciudadanos de las comunidades, es decir, por ejemplo, en este caso que estamos estudiando Andalucía, sobre el problema en Andalucía, pues a través de las encuestas. Y analizamos también la opinión más subjetiva, es decir, la realidad que tenemos más cercana y también la reacción nuestra ante las noticias a través de las redes sociales, a través de nuestra interacción en las redes sociales. Y fundamentalmente, ya digo, la reacción y la emisión o la interacción ante las noticias. Y a eso le llamamos audiencia activa. A eso le llamamos audiencia activa. Entonces ya tenemos un poco el modelo. Aquí se derivan una serie de técnicas de investigación, todas ellas basadas en análisis secundario de datos, en las que yo no voy a profundizar ahora, que la tienen ustedes
todo en la próxima publicación del informe completo, ahí viene exhaustivamente indicada la metodología que se ha seguido y todas las estrategias de control de calidad, de fiabilidad, etcétera, etcétera. Bien. Bien, resultados. Vamos a presentar aquí los resultados y ahora me voy a extender un poquillo en los resultados. Fíjense, en los resultados fundamentales de la descodificación de la agenda del COVID en Andalucía son los siguientes. En cuanto a la situación objetiva, los datos de la pandemia tienen una importante volatilidad. Son muy volátiles. Esto en las investigaciones que hemos hecho antes, aplicando el modelo, no nos ha ocurrido nunca. Tampoco hemos hecho ninguna investigación, todas las investigaciones anteriores han sido diacrónicas, es decir, teníamos datos, hacíamos un análisis de lo que ya había ocurrido. En esta investigación es que la hemos investigado in situ, sincrónicamente. Los datos son de muchísima volatilidad. Por la propia idiosincrasia de los datos que se producen durante una pandemia, no es la primera vez que ocurre. Y ahora hablaré un poquito más de eso. Después, en cuanto a la situación subjetiva, en cuanto al análisis fundamentalmente de las portadas y de los titulares que aparecen todos los días en los medios de comunicación a través de la comunicación entre la prensa, entre los diferentes medios, entre la prensa escrita, la televisión, etcétera, etcétera, hay, sobre todo, estamos hablando ya a nivel de Andalucía, ahora también me extenderé un poquito en esto, digamos que podríamos resumir todo lo que hemos analizado en una posición ante toda esta información volátil, que es de la que nos informan los medios de comunicación, una cierta neutralidad informativa. Ahora hablaremos de eso. No siempre tampoco ha ocurrido esto en la agenda, en el análisis de la agenda de los problemas sociales. La agenda mediática ha sido más activa, más opinativa en sus titulares y en sus portadas en otros momentos. En este momento, ya digo, mantiene una importante neutralidad en la información. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una información muy volátil, que va cambiando continuamente. Sobre todo, recuerden los primeros meses, el mes de marzo, el mes de abril, los primeros meses de la pandemia. En cuanto al estado de opinión que damos en las encuestas, que hemos analizado varias, hechas aquí en Andalucía, obtenemos ahí, la palabra clave es una gran preocupación, una gran preocupación por lo que está ocurriendo y por las consecuencias de esta pandemia. Y a continuación, en las redes sociales, sobre todo esta cantidad de noticias, de datos objetivos que van cambiando continuamente, relativamente objetivos, sobre esa información muy neutral, sobre ese estado de preocupación que tenemos con la realidad andaluza y tal. ¿Cómo contestamos nosotros? ¿Qué categoría podría resumir la posición de esa audiencia activa? Que es mucho resumir, ¿eh? Luego diremos, por lo menos voy a destacar un par de discursos. En cuanto a las redes sociales, bueno, incredulidad ante esa avalancha de información que va cambiando y entonces el discurso es de incredulidad, básicamente. Pero ya veremos que no siempre y en todo momento, y depende del tipo de información que llegue, si es más lejana a uno, es más cercana, en fin, eso lo vamos a ver ahora. Bien, pues vamos a verlo. Vamos a ver un poquito en detalle esa situación objetiva, esos datos estadísticos. Sin ser exhaustivo, voy a dar 4 tablas ahí y trataré en eso de resumir un poquito lo que quiero decir. Vamos a ver. Ya decíamos que nosotros vamos a tener datos fiables, objetivos, y nunca lo vamos a tener, porque no vamos a llegar a tener, nunca vamos a saber exactamente el número de gente que ha padecido la pandemia, ni siquiera, y el número de personas que han fallecido en la pandemia. Ese dato en ninguna pandemia lo hemos tenido con cifras absolutas, porque hay mucha gente que morirá de coronavirus y que pues, no se le ha pasado el test y tal, y es muy complicado esto. Hay todo un engranaje desde que una persona muere, los test, la estadística, etcétera, etcétera, mucho engranaje antes de que llegue el dato. Ya una vez que pase la pandemia podemos tener datos más o menos fiables,
datos más o menos fiables de lo que ha ocurrido. Pero esto no es nuevo. Si ustedes van, por ejemplo, a una de las bases de datos que hemos utilizado nosotros bastante, que es nuestro mundo en datos de la Universidad de Oxford, verán que en el análisis de otras pandemias ha ocurrido lo mismo, hasta que no ha terminado la pandemia, y ahí andan discutiendo todavía cifras de ébola, cifras del SARS anterior, cifras del MERS, que eran otros virus que han producido pandemias, pero muy localizadas o más o menos localizadas, no a nivel mundial, como ha ocurrido con el coronavirus. Incluso se sigue discutiendo, bueno, entonces no había los medios que hay ahora, los datos de la gripe española. Depende de lo que leas, pues verás que millones por aquí, millones por allá. Por lo tanto, es muy complicado. Esto es muy complicado, tener un dato objetivo tal. Lo más cercano es lo que nos dicen, y nos dicen los organismos oficiales a nivel mundial, a nivel nacional y a todos los niveles. Es decir, hagan ustedes test. Y con los test vamos a aproximarnos un poco por lo menos a lo que está ocurriendo. Cuantas más te hagas, más se van a aproximar a lo que está ocurriendo. La OMS dice que si haces test cada 7 días y obtienes ahí una serie de porcentajes positivos por debajo del 3%, a los 7 días, por debajo del 3%, más o menos vas a tener controlada la pandemia. Si está por encima del 3%, la tienes descontrolada. Ahí en octubre ya vemos, pues Europa la tiene descontrolada, España está en el 13 o el 14, en el 11 o el 12, perdón, en el mes de octubre, quizás ha bajado un poquito ahora, pero está ahí, un poquito descontrolada la pandemia, solamente en Australia, solamente en Canadá. Hay muy pocos países donde está, digamos, más o menos controlada la pandemia. Hay otra, veis ahí en blanco, aparecen sin datos, pues bueno, pues no hay datos de test, como pasa, por ejemplo, en China, en muchos países de África y también de Latinoamérica, que no tenemos datos, o por lo menos no encuentran datos fiables, entre comillas, nuestro mundo en datos, que trata de analizar datos provenientes de todos los, a nivel mundial, de todos los centros oficiales a nivel nacional y de otras instituciones, como la Universidad Johns Hopkins y otras muchas que trabajan también con datos mundiales. Entonces, en esa página, que yo la recomiendo, pues en esa página pueden tener actualmente todo un procesamiento de datos a nivel mundial de las fuentes oficiales más importantes a nivel mundial y también a nivel nacional y tal, y con todas las problemáticas con respecto a cómo ellos van recabando datos. Por cierto, aquí tenemos los datos ya a nivel de Andalucía. Vemos que estamos en una segunda ola, que parece que está bajando. También decir que al comienzo, en el mes de marzo, en el mes de abril, esta página de Nuestro Mundo en Datos, que tiene además una sesión dedicada a cuando ellos exponen un dato, consideran que es fiable, en los primeros meses no tenían datos fiables, digamos, no había datos, hubo un cierto reajuste a nivel del ministerio y de las comunidades, primer mes aproximadamente, de cuando empezó la epidemia, que se reajustaron un poco los datos y tal, y a partir del mes de abril, de finales del mes de abril, ya hubo datos de PCR y comparativo a nivel mundial y a nivel de países y luego también a nivel de comunidades autónomas. Pero es verdad que hubo ahí un mesecito un poco de reajuste, sobre todo por el sistema que tenemos nosotros, ministerio, comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya conocen porque han salido miles de noticias y miles de debates en los medios de comunicación. Bien. En cuanto a los fallecidos, yo me voy a centrar en un dato bastante importante, que es el tema de la residencia. Es decir, está afectando, como todos sabemos, a las capas, a los estratos mayores o de edad, pero fundamentalmente en la residencia. Entonces, en la residencia hubo bastante afectación de casos a nivel nacional y también a nivel de Andalucía, un cierto descontrol al comienzo que se ha conseguido más o menos establecer y controlar y que siendo todavía una de las instituciones
donde hay que tener mucha previsión y mucho control, sí es verdad que en esta segunda ola, al menos en el número de fallecidos, ha habido bastante más control y verdaderamente fue una sorpresa la problemática que surgió en la residencia, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Y fue una sorpresa para muchos de nosotros. En cuanto a cómo está afectando a datos económicos, bueno, el Producto Interior Bruto está desatado, bajando, y todas las actividades económicas, incluso los centros de estadística y el Instituto de Estadística nos dicen que no hay con mucha previsión, que los datos todavía no están suficientemente robustos, que son datos provisionales. Y por tanto, los datos que van a venir ahora en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, de esta construcción de los indicadores económicos, pues que tiene que pasar un tiempo porque, desde luego, esto que está ocurriendo no ha ocurrido nunca tampoco en las estadísticas, en ningún tipo de estadística. Entonces, hay que tomar los datos, oscilan bastante, ahora ya van oscilando menos, al principio oscilaban muchísimo, van oscilando menos y posiblemente, según las previsiones, podemos llegar al final de año, unos dicen a un 11, a un 12, a un 13, ya veremos qué tasa de variación con respecto de bajada del Producto Interior Bruto. Y esto, sobre todo, como todos sabemos, al sector turístico, y a todo lo que tiene que ver con la hostelería y los servicios. Y esto no había ocurrido nunca. En la evolución de los viajeros alojados, por ejemplo, la encuesta de alojamiento en los establecimientos hoteleros, esa bajada tan tremenda de acero durante los meses de marzo y abril y mayo no había ocurrido nunca. Se ha recuperado un poquito en verano, pero bueno, las cifras, si las comparamos con otros años, son muy inferiores a las de otros años, ¿no? Y esto prácticamente en todos los sectores. En el informe tienen ustedes mucha más información y muchos más indicadores de puente. Solo decir que uno que nos interesa bastante, porque es el problema fundamental que los encuestados en las encuestas, como el principal problema que hay en España y también en Andalucía, es el paro, y a nivel de paro, una bajada importante, aunque no tan importante como pudiera ser, si no es verdad que junto con el paro ha descendido la población ocupada, activa, y luego, pues, además de eso, los clientes están aguantando bastante las fluctuaciones estas o bajadas del paro. Si no hubiera ERTE, evidentemente las cifras de paro se hubiesen disparado hacia arriba. Entonces se está manteniendo, gracias a los ERTE, un poquito la cifra de paro. Bueno, vamos un poco a dar una pequeña pincelada de la situación subjetiva, esta información neutral que establecen los medios de comunicación. Bueno, en cuanto a las diferentes fases en las que hicimos el estudio, tenemos, en primer lugar, en la fase de escalada, que vemos que los titulares, estamos hablando de titulares de prensa, estamos hablando de esas principales noticias que salen en las portadas de los periódicos, que luego van que vienen de la agencia, que luego van a los telediarios, a los prime time de los telediarios, que luego van a las tertulias, que luego terminan en las redes sociales, ¿no? En la fase de la escalada, las noticias post negativas fueron las que tuvieron mayor repercusión. En la fase de desescalada, noticias positivas, ahí digamos que en la desescalada hubo un cierto y tal, y de nuevo, bueno, pues en la fase esta de nueva normalidad, pues estamos ahí con una posición bastante neutral. En cuanto a la información-opinión en estos titulares, en estas portadas, estas noticias principales, vemos que hay bastante más información que opinión, y esto va aumentando conforme las fases, ¿no? La fase de escalada, desescalada, y en la nueva normalidad la información es todavía un poquito más alta. Bien, así
por ver algunas de las codificaciones más importantes en estos titulares, evidentemente la problemática de los ERTE, y de los ERTE un poco la tramitación de los ERTE y toda la problemática que hay con respecto al ERTE y a su tramitación, la residencia, un problema muy sensible en los medios de comunicación, que ya veremos en las redes sociales, el turismo, muchísimas noticias sobre turismo y todo lo relacionado con el turismo y todo lo relacionado con la hostelería, con todo este sector de servicios, los rebrotes, las colas haciendo test más. Los cierres y aperturas. En esta portada tenemos cierres y tenemos aperturas, ¿no? Del diario de Cádiz. Las aperturas de playa, que era muy importante para el verano y para ese principio de más recuperación que hubo en verano, de la actividad hostelera y también de la actividad de los hoteles, los rebrotes de la nueva normalidad, los rebrotes al uso de las mascarillas y luego conjunto de normas, de reglamentaciones, etcétera, con respecto a nuestra movilidad, al uso de mascarillas, etcétera, y que, bueno, que todos nosotros conocemos y que más o menos estamos informados y que más o menos bueno, seguirlas, ¿no? A partir de ahí, bueno, hago digamos, un resumen, porque se analizaron más de 1000 y pico de portadas y tal, y está mucho más detallado, sobre todo en el informe final que presentamos, pero solo decir que ahí se puede visualizar la preocupación mayor en estos titulares sobre el coronavirus, las muertes, las residencias, aparecen por ahí, todo con respecto a Andalucía a nivel global. Estamos en la fase esta de la escalada, estamos en la fase y tal. Luego vendría la fase de desescalada, donde lo fundamental que aparecía en todas esas codificaciones, en todos esos titulares, era la reincorporación, la estabilización, los ERTE, los TES, y luego de nuevo del coronavirus con los brotes, y ahí ya también se ve noticias sobre todo provinciales de las diferentes provincias, Almería y el resto de las noticias, ¿no? Y es la situación que estamos ahora, porque confinado a nivel local o por áreas, como todos sabemos, ¿no? Bien, en cuanto a la opinión objetiva de las encuestas, bueno, fundamentalmente trabajamos con datos del Instituto de Estadística, con datos de los estudios del COVID que ha realizado en diferentes momentos del estado de alarma por el Centro de Estudios Andaluces. Incluso pues buscamos algunos datos a través de algunas encuestas que hicimos en nuestro equipo en la red. Y esto se hizo en las diferentes fases que hemos indicado. En la primera fase de escalada voy a dar unos datos que son bastante significativos. En primer lugar, deciros que la mayoría de la gente que le cogió todo esto del confinamiento y de la escalada del coronavirus, pues le cogió en pisos y en pisos más o menos pequeños, de 90 metros cuadrados, sobre todo la gente que vivía en zonas urbanas, que la gente que vivía, las personas que viven en las zonas rurales viven en viviendas más grandes, unifamiliares y casas, que ha habido en la primera etapa hasta un 14% de gente que ya había pedido ERTE, que las actividades realizadas fuera de la vivienda eran mínimas, solamente trabajar, sacar al perro, como todos sabemos, hasta la fase de desescalada la gente no podía salir de casa, la actividad de tiempo libre era las videollamadas, regozados, la televisión, ver películas y series y las redes sociales. Dentro de los medios de comunicación, ya esto en las encuestas que ha realizado el Estudio Andaluces, podemos extraer que los medios de comunicación que la gente, digamos, veía más era la televisión, o se informaban más a través de esos medios, se informaban más a través de la televisión, después de las redes sociales. Dentro de las redes sociales se informan sobre todo con y Twitter, y luego en la prensa, pues bueno, la prensa que más difusión tiene, los demás, los demás periódicos, digamos, de difusión aquí en Andalucía.
Bien, en cuanto a otros temas que se preguntan en la encuesta, bueno, pues relacionado con este indicador relacionado con la salud, muchísima gente que está con una salud mental muy buena antes de la pandemia, pues solamente se quedan en esa muy buena o excelente un 70%, y bajan a buena un 23% y a regular o mala un 7%. Gente que se declaraba antes del confinamiento con una salud mental excelente. Y en cuanto al estado de salud anterior al confinamiento general, el 82 se declara, sigue excelente en el estado de alarma y del confinamiento y, y también de la fase esta fundamentalmente estos datos son del confinamiento, y luego una alta preocupación por el nivel de estrés de los hijos, un 45% estaban muy preocupados de los hijos, de los cuales los hombres un 40% y las mujeres un 50%. Más datos, pues deciros, dar uno más. La preocupación general de los andaluces estaba en una escala de 0 a 10, en un 42%, y que esto indica pues una media de un 8,5 o un 8,6% de los encuestados. Bien, por tanto, una preocupación y una pandemia sobre todo un confinamiento y tal, pues muy en casa, sobre todo en la primera fase de la escalada de la pandemia. En cuanto a la opinión de las redes sociales, la inclusividad, aquí voy a diferenciar entre dos discursos. Hay dos tipos de discursos o de respuesta ante las noticias. Un discurso, el que está más relacionado con lo que la gente conoce, con lo que la gente tiene más cercano, con lo que la gente está más informado, con lo que la gente vive, con lo que es más tangible, ahí hay un discurso bastante más objetivo, con más argumentos objetivos, porque tiene información objetiva sobre ello, lo vive. Con respecto a lo que está más lejano, la información es más inconsistente, que es mucha. La información es ya digo, es más intangible. Les llega por diferentes fuentes, pero ellos no lo ven y tal, pues ahí mantienen unas posiciones muy subjetivas, unos argumentos muy basados en elementos ideológicos o de otro tipo de argumentos, pero los argumentos ahí, en esas discusiones, no son realmente objetivos. Encontramos bastante más posiciones discursivas en cuanto a, pero estas podrían ser así, a muy grosso modo, la reacción de la audiencia activa ante la información que le llegue. Por supuesto, como decíamos antes, lo que evidentemente no ven o no participan en el debate o entran en el debate de una forma muy superficial. Voy a poner un ejemplo, el de la residencia. El de la residencia son noticias que aparecen muchísimo en los titulares y que luego van a las redes sociales. No hay mucho debate con respecto al tema de la residencia, el problema que puede haber y que hay en la residencia. ¿Quién debate más sobre eso? Pues la gente o que están allí o que tienen un familiar o que tienen una información cercana a ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, sobre esto podemos, si queréis, debatir un poco. Deciros que comparando ya y finalizando la evolución de los estudios de la descodificación de la agenda con respecto a la crisis sanitaria, creo que la salud se ha puesto por encima, es decir, el problema del coronavirus, después vendrían los problemas de tipo social, es decir, el paro, por ejemplo, y después vendrían los problemas de tipo económico, ¿no? Sí, ese sería el ranking, ¿no? La salud, los problemas que afectan fundamentalmente al problema del paro y de todas las circunstancias con respecto al paro y otro tipo de problemas, pero fundamentalmente el paro, y lo económico con la carestía. En otros momentos, en otras investigaciones, como dije al principio, la agenda es diferente. La agenda en el momento de crecimiento económico, el paro siempre está en el primer lugar, excepto ahora, que parece ser que evidentemente la conciencia, el problema del coronavirus es el principal, es el primero. Pero a partir de ahí, el momento de crecimiento económico detectábamos que el problema
sitúan en la encuesta en el primer lugar, los problemas políticos de toda índole estaban en segundo lugar y luego los problemas económicos. Cuando hay crisis económica, los problemas políticos se van un poquito para atrás, los problemas económicos se van para arriba y los problemas sociales, sobre todo el problema del paro, que es el primero que aparece en las encuestas, se establecen barómetros de investigación, pues aunque hay oscilaciones, en determinados momentos de tiempo resume, por ejemplo, ahora me estoy acordando de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que van desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Pero que evidentemente hay momentos y tal que van entrando y van oscilando entre los primeros problemas, pero que estoy haciendo un resumen. Entre los problemas sociales podemos meter mucho, entre los problemas económicos mucho, entre los problemas políticos otros tanto. Deciros que en cuanto a los componentes de la agenda que digamos que interaccionan unos con otros, la agenda social, la agenda mediática, la agenda personal, y que en el centro estaría la base objetiva de la información objetiva como la base no muy objetiva, aquí estamos encontrando disrupciones entre las fluctuaciones o la influencia entre una agenda y otras. Por ejemplo, entre la agenda personal, la agenda que vamos teniendo todo, la suma problemas debería ser el problema social, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo ya para el debate, porque ya creo que me extendí en cuanto a la exposición, pero vamos, más o menos media hora, pues dejamos un poco el chat abierto para las preguntas que ustedes tengan, trataré de aclararlas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy a su disposición para que me hagan las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu exposición, por esta presentación de esta investigación tan interesante. A mí se me ocurren algunas preguntas a raíz de este. No quiero, obviamente, quitar protagonismo al debate que se pueda generar en el chat, pero para empezar, ¿habéis detectado algún tipo de diferencia o que tanto la diferencia entre la comunicación, de la agenda setting de los medios de comunicación y, y, el, y, lo- el- y el- los la ciudadanía haya cambiado en Andalucía de unas zonas a otras o de unos grupos eh, o grupos sociales o por grupo de edad haya cambiado de unos a otros? ¿Te respondo? Te Sí, respondo. sí, por favor. Vale, sí, hemos visto concretamente, si me voy por ejemplo al grupo de edad, hemos visto diferencias en cuanto al comportamiento en cuanto a los comportamientos de los grupos de edad. Hemos visto un comportamiento o unos argumentos en cuanto a esto que decíamos antes de la relación entre los problemas objetivos y subjetivos con respecto a las noticias, hemos visto diferencias por grupo de edad, es decir, la gente más mayor, digamos que se cree más toda la información que le llega. Sin embargo, la gente más joven la dice más o son más incrédulas con lo que le llega. Y la gente más joven también es la que expresa más la información que tienen más a su alrededor. ¿Eh? Digamos que la gente más mayor, pues es que tampoco interactúan mucho en las redes sociales, interactúan menos. Y cuando interactúan, digamos que mantienen siempre o casi siempre la información que le llega, sabiendo, como acabo de decir, que es una información relativamente fiable, que es muy volátil, ¿no? Y muy cambiable, pero digamos que la aceptan más. Vale, entonces entiendo que diferencian también por tipo de medio de comunicación, ¿no? Por el que le llega, ¿no? Sí, Digamos. claro, claro, Por cierto, claro, perdona, es me clave. parece, me parece que no me comentan que no tienes activa la cámara. No sé si es que no la Ah, tienes vale, activa. perdón, vale, perdón. Nada, no te Sí, preocupes. sí. ¿Me decía?
Sí, que entonces difiere, además de los grupos de edad, también hay de distintos medios de comunicación, o sea que digamos, diferencian los ciudadanos en función del grupo de edad los medios de comunicación por los que les llega la información, ¿no? Claro, claro, Discriminan. las personas más mayores se informan fundamentalmente a través de la televisión, ¿No? fundamentalmente a través de la... y por tanto suelen ser receptores de información. Sin embargo, los más jóvenes, a diferencia, como actúan más en las redes sociales, son receptores y emisores. Y además influencian, son audiencia activa, influencian de alguna manera esto que llamamos la construcción de la agenda pública, De o acuerdo. tratan de influenciarla. Te paso ya algunas preguntas que nos están llegando. Antonio Pineda pregunta, indica, dice, son datos muy interesantes. ¿Habéis medido la percepción de las audiencias ante los mensajes procedentes de los partidos políticos y o gobiernos? Vamos a ver, bueno, eso, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con datos secundarios, entonces hemos trabajado con los datos que habían en las encuestas, algunos de nosotros lo hemos, en cuanto al tema de nosotros solo hemos visto un poco, hemos analizado la parte, digamos, que viene a la cuestión, a las cuestiones más, digamos, de política o por parte de las decisiones más bien de las administraciones, que es lo que aparece más en los titulares de prensa, los medios de comunicación, sí hemos visto un poco el tipo de información que viene, que es muy reglamentaria, por lo menos la que aparece en las primeras páginas. Entonces, por ejemplo, con respecto a otras investigaciones anteriores del análisis de la agenda, había muchos más titulares, por ejemplo, de debate, ¿eh? En estos momentos, por ejemplo, que decíamos antes, en análisis que hemos hecho en momentos de crecimiento económico, donde nosotros mismos definíamos a la agenda mediática como parlamento de papel. Es decir, se establecía el debate, muchas veces se iba a los medios de comunicación y se iba a los titulares. Hombre, ese debate también de alguna manera está presente un poco en la audiencia porque hay argumentos evidentemente de tipo ideológico y partidista y tal en los diferentes argumentos que se establecen también, pero no tanto una medición de audiencia, eso no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es el análisis de contenido de los titulares y también un poco el análisis de los argumentos que se establecían en la audiencia activa. Estupendo, estupendo. Por cierto, pregunta, sigue sin verse la cámara, no sé si es que no consigues conectarla y demás. A ver, ahora, Eh, ahora sí, estupendo. ahora se ve, ¿no? Me preguntan Vale. por la metodología, el tipo de metodología comentabas que ibas a hacer alusión Sí, bueno, a qué vamos tipo a de ver, metodología se utiliza. la metodología sí a grandes rasgos, porque la metodología es amplia. Vamos a ver, nosotros primero hemos hecho un análisis estadístico, digamos, de datos secundarios y siempre de fuentes fiables. O sea, hemos ido siempre a las fuentes originales. Que ha hecho Incluso en páginas. un cuantitativo inicialmente, ¿no? Análisis Siempre. Eso es cuantitativo. la parte estadística. También en la parte, digamos, de encuestas, pues hemos trabajado con las encuestas del Centro de Estudios Andaluces que ha hecho para el COVID, también en las que ha realizado el Instituto de Estadística y también nosotros hemos hecho ahí algunas intervenciones a través de Internet. Y hemos hecho en la fase de la escalada, hicimos sobre todo para conocer un poco el indicador de la preocupación general de los andaluces, en que la hemos complementado a otra información que nos aportaba el Centro de Estudios Andaluz. Eso es toda información secundaria, excepto una encuesta a unos 600, fue mayor, pero la muestra que nosotros extraímos fueron aproximadamente unas 600 encuestas. Fue más que nada un sondeo para comprobar otros datos, digamos, secundarios que estábamos analizando, de las fuentes que acabo de decir. En cuanto al análisis de prensa, ahí lo que hemos hecho es análisis de contenido de titulares. Análisis de contenido de titulares, que están detallados, Cualitativo. sí, Entonces, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo por dos codificadores que codificaron los mismos titulares, los dos,
y que luego comprobamos las discrepancias a través de los programas que utilizamos el programa MásQDA, vimos las discrepancias entre los codificadores y mantuvimos las concordancias en la codificación. Dos codificadores, que es como calculando el coeficiente de capa, que es como se suele a realizar los análisis de contenido. Y por último, el análisis cualitativo, hicimos dos tipos de análisis cualitativo. Por uno, una codificación categórica cualitativa utilizando la teoría fundamentada, y por otro, el análisis de discursos, un poco intentando descubrir las diferentes posiciones discursivas Estupendo. en las redes sociales. Estupendo, muchas gracias. Pues Paula García dice, de la lectura de su informe se deduce que ante la pandemia la gente opina más de lo cercano y lo que mejor conoce y se abstiene de opinar de lo que conoce menos o le es más lejano. Y que, sin embargo, en tiempos previos a la pandemia esto no era así. La gente opinaba más de temas lejanos. ¿Es correcto? Es correcto. En determinados momentos también, ¿eh? No es lo mismo en una circunstancia que otra. No es lo mismo, por ejemplo, en circunstancias de crisis económica que en momentos de crecimiento. Pero en momentos de crecimiento y en momentos de estabilidad económica y tal, sí se tienen también datos más objetivos. Es que, vamos a ver, cuando hay una crisis, sea del tipo que sea, los datos son más complejos. Porque en las crisis los datos son más complejos y más discutibles. Y en una crisis de salud ya lo estamos viendo. Solo hay que acordarse los dos o tres primeros, pero eso no solo ocurrió en España. Que yo estuve, claro, por este estudio estuve analizando de todos los países a través de la base de datos que dije antes, y esto ha ocurrido en todos los países y se ha tratado de ir corrigiendo. En España también tenemos una peculiaridad con el sistema estadístico y tal, que supongo que se irá mejorando, sobre todo con respecto a los temas de salud. Pero que sí, que es correcto. Aquí está pasando una cosa, que datos tan volátiles, esta información tan poco sustentable estadísticamente, hasta el momento, yo no lo había conocido en ningún análisis, porque tampoco habíamos tenido nunca una pandemia como esta. Y por lo tanto, la gente, a la hora de opinar y a la hora de dar argumentos, prefiere darlos sobre lo que es su realidad más cercana, y lo que conocen más. Claro. Incluso en las valoraciones que hacían a las instituciones, valoraban las instituciones más cercanas, también más, las que más conocen. En fin, perfecto. Muy bien. José Moreno pregunta, ¿cree usted que hay cambios significativos de percepción entre la primera ola y la segunda? Gracias. Que ya vamos a ver si hay, pues hemos llegado hasta esa nueva normalidad y no hemos realizado, el estudio se acabó, como como hemos dicho, se ha sido durante los primeros 6 meses, básicamente se terminó el estudio en julio, por lo tanto hemos medido algo de la nueva normalidad, empezaron ya los brotes y algunas cosas, pero ya a la percepción, pero bueno, yo estimo, por lo que más o menos digamos, un poco mi percepción ya, sin basarme en datos, ahora sería percepción, hay algunos cambios con respecto, evidentemente, a la primera ola, que fue como un shock para todo el mundo, ¿no? La pandemia, el estado de alarma, en fin, y todo lo que ocurrió en aquel momento. Parece que ya se va, entre comillas, normalizando, o vamos normalizando la situación, y sí es verdad que puede haber cambios, y puede que algunas cosas de las que acabamos de decir, a partir de ahora, pues sí muestre algunos cambios en las percepciones estas. Vale. Bien, Alejandra Medina pregunta, bueno, no sé, sobre la metodología, si es cuantitativa, mixta o cualitativa, creo que ya he respondido esta. Y José Francisco Jiménez dice, ¿hasta qué punto la agenda mediática influye en las opiniones vertidas en las redes sociales? Vamos a ver, en las redes sociales es bidireccional, digamos, ¿no? Ya digo que influye, lo que más influye es lo más tangible, lo que la gente conoce más.
lo que más es más intangible y la gente no tiene mucha información porque no lo tiene en primera mano, por lo menos en el análisis que hemos hecho nosotros, ahí influye menos. O sea, a ver si no lo he dicho bien, vamos a ver, la agenda mediática, perdón, a ver si me he equivocado a responder, vamos a ver, la agenda mediática suele influir más, no es en la relación, voy a decirlo bien, en la relación que se ha medido y que hemos medido muchas veces entre los medios de comunicación y las encuestas. Ahí sí es verdad que lo que la gente tiene menos información es donde influye más la agenda mediática. Vale. ¿Eh? Con respecto a las encuestas, pero con respecto a las redes sociales lo contrario, sí, lo había dicho yo. Vale. En este sentido, ¿cómo crees evolucionando? ¿Crees que esta influencia de... Ay, perdón, no sé. ¿Crees que esta influencia de la agenda setting y de las encuestas sobre la ciudadanía o viceversa, qué tendencia va a ir, sobre todo de cara a estas Navidades? ¿Cómo crees que eh, los avisos o los mensajes que se están trasladando por los medios de comunicación van a influenciar a la ciudadanía respecto a su comportamiento estas Navidades? A ver, el funcionamiento de la agenda a partir de ahora será más estable y se parecerá más al funcionamiento, entre comillas, normalizado que hemos medido durante mucho tiempo en relación con una influencia sobre, ya decíamos, sobre lo que la gente tiene menos información, influye mucho sobre la opinión de los ciudadanos, que es la situación normal. Cuando la gente está desinformada, pues normalmente se informa a través de los medios de comunicación, porque además hay muchas fuentes objetivas y Sí, tal, y eso sería un poco cuando se estabilice, pero mientras que estemos en una situación de pandemia, como puede ser Navidades y tal y cual, la gente va a seguir pues tomando un poco no sé cómo decirlo, un poco, no será muy influenciable ante los ciudadanos, ante la opinión pública y ante tal, mientras que estemos en una situación así de pandemia, creo yo. vale. No, te lo comento porque los ciudadanos nos hemos convertido en muy poco tiempo en expertos en mascarillas, en expertos en virólogos prácticamente expertos de virus, en expertos de muchas situaciones que ahora nos parecen cotidianas, pero que hasta hace muy poco no lo eran. Entonces, precisamente esta sobreinformación que tenemos, esto convertirnos rápidamente en expertos de algo, hace que lo conozcamos muy bien y que lo tomemos con cierta distancia. Por eso era mi pregunta de si creías que la Sí, tendencia ahora era a seguir, digamos, comprobando pues, que la situación todavía es difícil, porque se percibe aparentemente, se percibe un cierto cansancio por parte, por lo menos de una parte de la ciudadanía, ante esta situación tan excepcional de tanto de medidas individuales como colectivas. sí, vamos a ver, con el tiempo evidentemente habrá una normalización y la gente, como tú dices, estará cada vez más informada, pero todavía esa información no está, todavía la información es muy fluctuable, muy volátil, muy cambiable de un día a otro. No sabemos ahora mismo con quién nos vamos a reunir en estas Navidades. Quiero decir, es que estamos en un estado pues que la información nos llegará cuando nos llegará y entonces asumiremos los comportamientos cuando nos llegue. Entonces, hasta que eso no se normalice, es decir, hasta que no se normalice la pandemia y lleguen las vacunas, entonces cuando se normalizará de nuevo la agenda mediática, volveremos un poco al funcionamiento, digamos, entre comillas, normalizado de la agenda mediática en sus momentos de crisis funcional
funciona de una forma, en sus momentos de crecimiento funciona de otra, pero eso yo creo que de momento no ha llegado. Porque, bueno, sí, todos entendemos de todo, pero realmente entendemos de todo, porque es que todo va cambiando continuamente. Totalmente. Cuando llegue la vacuna, yo creo que nos haremos unos expertos también en vacunas de Bueno, ya COVID-19. más o menos. De COVID-19. Ya empezamos a distinguir entre la de Oxford, la de Moderna, la de la Pfizer, en fin. Bueno, Sí, pero pues claro, tenemos el titular, ¿sabes? Pero no tenemos toda la información también, científica, etcétera, que hay totalmente. sobre la vacuna y que todavía está, todas ellas muy discutidas dentro del ámbito científico. Si es que Científico. todavía las cosas normalmente, en situaciones normales, llegan cuando llegan al público. Y están llegando Sí, al público, digamos, inmediatamente, cuando ni exactamente. siquiera los científicos lo tienen claro. ¿Cómo vamos a ser Totalmente. expertos? Ni siquiera los expertos. Si pusieran aquí expertos de vacunas ahora mismo, supongo que cada uno tendría una opinión diferente de cualquiera de las vacunas y de sus posibles resultados. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues oye Jaime, muchísimas gracias de verdad por atender esta invitación tanto en su día de la Fundación para hacerte cargo de esta investigación tan interesante, tan importante para las ciencias sociales, el conocer cómo esa retroalimentación entre ciudadanía y medios de comunicación. Muchísimas gracias por esta actualidad y por aceptar también de nuestra invitación para hacer este webinar y difundir una información tan valiosa y tan importante tanto para la comunidad científica como para, para los comunicadores y los ciudadanos en general, para conocer perfectamente, precisamente esas interacciones entre los medios de comunicación y la ciudadanía. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Por favor, si pueden, nos llenan una encuesta de satisfacción que hemos dejado en el chat. Y Jaime, como no nos vamos a poder ver seguramente antes de fin de año, aprovecho para decirte felices fiestas, la primera persona a la que se lo estoy diciendo. Y nada, esperamos poder tener la oportunidad de colaborar en próximos proyectos en este año 2001, en 2021, que esperemos sea mucho mejor que el que vamos a ir dejando ya atrás, que fue el 2020. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad, a ti, a todo el equipo que has tenido detrás, que sé que es mucho y muy bueno. Y nada, saludos virtuales y espero que nos podamos ver pronto.